Hechos registrados durante esta jornada, una campaña que hemos visto en plazas Bolívar en distintas partes de Venezuela y a nivel internacional. Vamos a hablar de todo esto con William Serafino, él es analista político, miembro del grupo de investigación Misión Verdad. William, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿De qué manera afecta la vida cotidiana, la vida del pueblo, el desarrollo propio de un país este bloqueo de Estados Unidos? Sí, primero que la medida de embargo tiene un conjunto de consecuencias prácticas o un conjunto de actividades económicas rutinarias para toda la población. Incluso podríamos hacer el ejemplo y pensando en servicios públicos claves como la provisión de luz, de electricidad, incluso el mismo Metro de Caracas. Todas estas empresas públicas, digamos, están íntimamente relacionadas con un tejido empresarial local y también internacional. Justamente el embargo, que es algo que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, es que habilita un conjunto de sanciones secundarias. ¿A qué nos referimos con sanciones secundarias? Que de forma discrecional, arbitraria, el Departamento del Tesoro puede interrumpir una transacción comercial o financiera que pueda realizar el Estado venezolano para, por ejemplo, comprar repuestos y maquinarias para digamos, refaccionar o mejorar el servicio eléctrico, para comprar bombas, para mejorar el servicio de agua. Y eso implicaría a otros países, no necesariamente Estados Unidos, implicaría entonces una relación con terceros países. Claro, es que justamente estas sanciones secundarias tienen el efecto de ampliación extraterritorial, porque el Departamento del Tesoro utiliza como arma de chantaje y como arma de extorsión económica a las empresas que están vinculadas al mercado estadounidense. La lógica funciona de la siguiente manera: si una empresa ¿qué te digo yo?, española o francesa, que envía suministros al Metro de Caracas, por ejemplo, que es algo real y concreto, y si estas empresas tienen alguna exposición financiera, comercial o tienen sucursales o filiales en los Estados Unidos, ellos pueden utilizar esa exposición financiera como un elemento de chantaje para inhibir las actividades comerciales que el Estado venezolano haga con estas empresas privadas. Implicaría, permíteme, te pregunto dos cosas. Una, miedo con respecto a esas empresas. No solamente el bloqueo, sino lo que les pueda pasar porque es Estados Unidos. Claro, incluso, o sea, Estados Unidos está empleando, dentro de su lógica de agresión de espectro completo y de guerra no convencional, está utilizando su ventaja tecnológica y la ventaja económica y financiera que tiene ser Estados Unidos aún el principal mercado de capitales del mundo, que implica que sea el primer mercado de capitales del mundo, que todas las empresas tienen muchísimo interés en tener algún tipo de exposición, algún tipo de actividad en el mercado estadounidense. Justamente esa realidad es aprovechada y es volcada contra Venezuela en lo que constituye realmente un arma de terror económico, de atemorización, de chantaje. Terror económico, sin duda. Terrorismo económico total, porque le estás diciendo a estas empresas que si negocian con el Estado venezolano, tienen algún tipo de relacionamiento comercial o financiero, serán objeto de multas, de penalizaciones o incluso una exclusión del mercado financiero. Y también implica un daño reputacional, que creo que es un elemento que se abre con el decreto Obama de nombrar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Que eso hizo que el bloqueo, en mi hipótesis, el bloqueo empieza realmente como un daño reputacional a Venezuela. Cuando tú nombras a un país, amenazas a la seguridad nacional, cuando comienzas a estimular una narrativa de que el país supuestamente es un narcoestado, de que el país supuestamente tiene alianzas con grupos terroristas, cosa que no. Que es un mal pagador. Que es un mal pagador, porque aparte también estás manipulando sus mecanismos de pago de deuda y manipulas también su riesgo país. Entonces muchas empresas se inhiben de tener actividades comerciales o financieras con ese país. El tema es que los medios antichavistas y muchos políticos opositores, sobre todo Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, este procurador fake del gobierno paralelo, han estimulado una narrativa de que supuestamente el embargo afecta únicamente las actividades del Estado venezolano y no afecta a la sociedad. Habría que preguntarle a estos personajes y habría que contrariar esta narrativa pensando de la siguiente manera: el Metro de Caracas, que es un ejemplo que podríamos utilizar bastante bien, tiene relaciones históricas con empresas españolas y francesas, que son los que suministran la mayoría de los repuestos y maquinarias para que funcione el servicio. Justamente este embargo apunta a que no puede realizarse estas transacciones, o obstruirlas totalmente, y eso obviamente traerá... Afecta directamente el servicio y genera angustia entre la población. Totalmente. Esa es la línea. Eso lo podemos ver, nosotros lo decíamos en un artículo de Misión Verdad, el radio de afectación del bloqueo es casi tan infinito como el océano, es decir, habría que irse parte por parte a ver cuáles son las actividades rutinarias de la población que se están viendo afectadas, es decir, incluso lo podríamos ver por grupos sociales y por la propia composición y la estratificación social venezolana. Y allí déjame preguntarte algo, si hablamos de los grupos sociales, el grupo social que vota directamente por la oposición, que de hecho podrían tener ese voto duro, directamente se ven afectados. ¿De quiénes se trata? Es que el voto duro de la oposición también le llega a la caja CLAP, claro. Es decir, también es beneficiario de este programa, seguramente también está registrado en el carnet de la patria, usa el metro todos los días, recibe luz y servicio de agua e internet de manera subsidiada, y son justamente las actividades y las rutinas que se están viendo afectadas por este bloqueo económico. Es decir, como te comentaba, a nivel de la clase media incluso ha venido otro conjunto de medidas que
incluso podrían permitir criticar, ¿no?, ese elemento de que la administración Trump está haciendo todas estas medidas para ayudar a la población venezolana, justamente con la eliminación de los vuelos directos. Quien se ve afectado es la clase media que, digamos, rutinariamente visita. Que tiene la posibilidad de viajar frecuentemente a los Estados Unidos. Y no solamente con el corte de vuelos directos se limitó la movilidad, sino que también cerró un nicho de mercado que, aunque es muy pequeño también, es importante señalarlo, que es el del comercio puerta a puerta por los casilleros internacionales. Ahora estas empresas se ven obligadas a triangular con otras empresas o países europeos para hacer llegar las mercancías a Venezuela. Y eso no solamente afecta el renglón alimentario, también afecta el renglón de las medicinas. Entonces, lo que se expresa en la clase media en cuestiones de este tipo se expresa aguas abajo en la mayoría social de la población venezolana, en un deterioro tremendo de servicios públicos como agua, como electricidad, como internet, como el metro de Caracas, que justamente son actividades que dependen del Estado venezolano. A propósito del internet, déjame preguntarte de eso, porque bien sabemos que todos los grandes sistemas de internet funcionan desde los Estados Unidos. Claro, incluso hay empresas acá que ofrecen el servicio de hosting, el servicio de servidores, el servicio de alojamiento de las páginas web, y justamente con estas sanciones el Departamento del Tesoro puede interpretar, y lo dice así la orden ejecutiva, que impide cualquier transferencia tecnológica, y eso puede ser interpretado de la siguiente manera: a nivel del internet es bloquear todas estas páginas que supuestamente están asistiendo tecnológicamente al gobierno venezolano, porque también hay empresas privadas que ofrecen estos servicios al Estado venezolano y a otras empresas públicas, digámoslo así. Pero también hay un elemento que es a la escala de estos dominios que se ven afectados con el alojamiento de las páginas web. Incluso 12 horas después nosotros vimos en las redes sociales que había mucha bulla, porque una persona, un usuario, estaba reportando que él tenía una cuenta de hace 7 años, él trabaja con dominios de páginas web y su cuenta fue clausurada. La empresa, que no voy a decir el nombre porque no es el espacio para hacer una cuña, pero la empresa le envió un correo, eso está en internet y en Misión Verdad, diciendo que por representar Venezuela un riesgo financiero y un riesgo económico, le suspendían su cuenta. El muchacho se quedó sin trabajo y está pidiendo una reclamación y una indemnización. Claro, eso es parte de un ejemplo clarísimo de lo que significa el terrorismo económico, que de hecho lo denunciaba, cuando lo dices, lo recuerdo, aquí en la cumbre de la Noal, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, decía: esto se trata de todo un terrorismo económico. Si lo miramos desde una perspectiva más amplia, William, ¿hay alguna posibilidad de hacer frente o de hacerle quite, digamos, a una situación de estas? Rusia, China, dentro de sus naciones tienen unos grandes sistemas, pero están dentro de sus naciones. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, si te refieres a la posibilidad de la superación de estas circunstancias económicas. A través de otros actores informáticos, por ejemplo. El tema es que ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría ni en los tiempos posteriores a la Guerra Fría. Ha habido una generalización del poder económico y también han nacido arquitecturas financieras emergentes, capitaneadas principalmente por estos países del mundo multipolar. El tema es que son infraestructuras y plataformas de pago que todavía están probándose. Y digamos que los tiempos parecieran no coincidir, porque el agravamiento que busca estas medidas de embargo y de bloqueo económico acelera, ¿no?, la posibilidad de que se introduzca el país en estas nuevas mecánicas, en estas nuevas arquitecturas financieras, pero unas arquitecturas que todavía están muy encapsuladas en los entornos geográficos donde se están realizando. Sí. Por ejemplo, en Medio Oriente y en Asia Central están ocurriendo cosas maravillosas, como que se ha desdolarizado el comercio regional, los países están intercambiando sus propias monedas, China y Rusia están por transformarse en los mayores tenedores de oro del mundo, y también están probando nuevos sistemas de pago colaterales al petróleo y colaterales al oro que puedan ser transados. Claro, te entiendo, pero el asunto es el ahora, el asunto es el ya. En medio de toda esta situación, vamos a recordar una declaración de esta noche del presidente Nicolás Maduro, que hacía de nuevo una denuncia sobre la conspiración que llega desde Colombia. Esto decía: he sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Lester Toledo lo han discutido en el búnker, en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. De hecho, si lo recordamos, el expresidente Uribe es el hombre más custodiado, literalmente, por número de hombres que pagan del bolsillo de los colombianos esa figura de
la política colombiana. ¿Tenías algo más que decirnos con respecto a esta situación de bloqueo para preguntarte acerca de esta situación que plantea el presidente? Una cosa que no quería dejar por fuera. Sí. Se ha referido en esta narrativa que te comentaba, ¿no?, capitaneada por medios y políticos antichavistas, de que el embargo solo aplicaría a las actividades del Estado, ¿no? Y esto pasa por una muy vaga comprensión, que yo creo que también es empleada políticamente y conscientemente por el gobierno de los Estados Unidos, de que el Estado es una cosa que está separada de la sociedad. Es decir, esto también nos permite pensar y reflexionar sobre la naturaleza del Estado venezolano, por su característica rentista, monoproductora, una herencia que ha lastrado el desarrollo del país a raíz de la imposición del modelo petrolero de las compañías estadounidenses al principio del siglo XX, convirtió al Estado en un punto neurálgico alrededor del cual orbitan todos los grupos y agentes económicos del país. Entonces, el Estado, cuando ellos se refieren a que el Estado es el único que estaría bloqueado, lo que realmente estás bloqueando es el punto neurálgico y el principal actor de la actividad económica general del país. Es decir, por el Estado no solamente dependen las mayorías sociales a través de los programas de protección, sino que también grandes grupos económicos históricamente se han beneficiado del Estado y justamente por esas relaciones podrían ser objeto de penalidad o objeto de multas por parte del Departamento del Tesoro. Sí. Entonces, te entiendo, no es un asunto de un gobierno, es un asunto de un Estado que afecta incluso a aquellos que dicen ser amigos u operadores del gobierno de los Estados Unidos. Exactamente, es que por la propia condición del Estado venezolano es que por ahí atraviesa todo el tejido empresarial, económico y productivo del país. En ese sentido, o sea, dado esa naturaleza específica, por eso es que el embargo es mucho más grave y mucho más fuerte. Y toda esta maraña de acciones en contra de Venezuela plantean también la denuncia que hace el presidente y también la denuncia que hacía durante las últimas horas el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, sobre cómo hay actores que dicen ser periodistas y están allí las pruebas y los documentos desclasificados de Wikileaks que dan cuenta que son operadores de larga data del gobierno de los Estados Unidos, agentes internacionales. Así que parece que todo entonces va encajando. Sí, yo creo que estamos en una fase donde esta doctrina de agenda de agresión de espectro completo de Venezuela y se intercalan, ¿no?, las figuras, los actores, lo que era el plan A pasa a ser el plan B y lo que era el plan B pasa a ser el plan A en muchas circunstancias. En este sentido yo creo que ya hay una conciencia. Parece que ya tienen plan Z. Parece que ya tienen plan Z, yo creo que hay un consenso compartido justamente por esa realidad de que el gobierno paralelo de Guaidó realmente es una estrategia fracasada, que lo que ha dado son buenos réditos económicos, porque a raíz de esta estrategia han logrado robarse Citgo y un conjunto de activos. Yo siempre pienso que hay empresas que funcionan bien fracasando, y esa es, digamos, una naturaleza del antichavismo, es decir, fracasan políticamente año tras año, pero eso le termina implicando réditos económicos a raíz de su conexión. Un bolsillo bien abultado. Exactamente, y eso también permite rearmar el golpe el año siguiente, ¿no? Estamos hablando de una lógica perversa, extorsiva, de chantaje, y que hace del antichavismo una compañía quebrada, pero que tiene digamos, el financiamiento permanente del gobierno de los Estados Unidos, y ahora con esta operación que se han robado Citgo, y eso es un montón de dinero. Yo creo que, como cuando me refería a que el plan A pasa a ser plan B y el plan A, es que, bueno, yo creo que hay un consenso compartido en que el plan con Guaidó fracasó, es decir, el plan de Guaidó estaba diseñado únicamente para el apoyo a la Fuerza Armada para que los Estados Unidos no tuvieran que meter los marines. Yo creo que ese era el fin del plan Guaidó, así, utilizar a la Fuerza Armada como los caballitos de batalla, como el actor proxy de los Estados Unidos, y que no tuviera Donald Trump que meterse directamente en el conflicto. Este plan fracasa y ahora Colombia, que siempre había tenido un papel de actor tercerizado, de plataforma de operación de los golpes, recordemos que en el año 2018 el fallido golpe de Constitución, el fallido golpe a cargos del ex coronel García Palomo, incluso la misma preparación del magnicidio del 4 de agosto del año 2018. Es decir, todo eso desde Colombia, la supuesta ayuda humanitaria a través de Cúcuta. Exactamente, el plan del 23 de febrero. Es decir, Colombia como que siempre ha prestado el servicio de sus autoridades migratorias y policiales y también el auspicio político de Nariño, ¿no?, que se ha involucrado directamente en estas operaciones, pero ahora, digamos, incluso el tuit del presidente Iván Duque es de alertar, porque dijo que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas del mes de septiembre iba a denunciar al gobierno como protector de grupos terroristas. Yo creo que también hay que hacer un análisis. Esa es una matriz de opinión que viene del expresidente Uribe. Claro, pero es que eso también responde a el propio desarrollo que se está dando en la política colombiana, donde tiene tres presiones. Yo lo veo así, me permite resumirlas rápidamente. Hay una presión interna, es decir, hay más de casi 100 dirigentes sociales e indígenas asesinados. Eso genera una presión ciudadana interna muy fuerte. Tiene una presión propia de la administración Trump, que lo obliga
a reducir supuestamente el narcotráfico y también tiene una presión de los entes multilaterales. Las últimas relatorías de la ONU con respecto a la situación de derechos humanos en Colombia es algo catastrófico. Y un pésimo balance del primer año económico, que ahí te lo sumo. Y esto tiene que ver con dinero, justamente. ¿Por qué él asume la postura de voy a denunciar al gobierno venezolano ante instancias de la Asamblea General de la ONU como supuesto defensor de grupos terroristas? Es que justamente esta falta de apoyo por parte de entes multilaterales y cómo la ONU ha recalcado la situación catastrófica a nivel de derechos humanos de Colombia, justamente él intenta ganar apoyo público en estas instancias internacionales porque el dinero que manda la ONU, que mandan otros entes multilaterales a raíz del conflicto colombiano es muy grande. Y si la ONU está criticando permanentemente tu gobierno y permanentemente tu gestión, es dinero que se pone en peligro de no llegar, ¿no? De no llegar. Eso es parte precisamente de esa maraña de acciones en contra de Venezuela. Muchas gracias, William. Gracias a ti. Un placer. Gracias Un placer. por acompañarnos. Gracias a usted.